Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, a nuestro tutorial escogido por todas mis chicas de membresía Elite. He puesto una encuesta y este ha sido el ganador de esa encuesta. Querían que les enseñara un cascanueces para estas fechas navideñas, para este nuevo año. Y aquí les he grabado este tutorial, este patrón que he creado con muchísimo amor para ti, para que puedas disfrutarlo y compartirlo. Es un cascanueces muy particular, tiene su cabello muy fácil de realizar, unos bigotitos muy lindos, su barbita muy particular, un sombrero en forma de corona, su traje y te cuento que es muy fácil de realizar. Nuestro cascanueces mide aproximadamente 32 centímetros de alto, ¿listo, mis chicas? Y los cascanueces, según la tradición, según la historia o los cuentos, supuestamente era un príncipe que fue embrujado y fue convertido en un muñeco de madera. Así que este cascanueces es muy hermoso para que lo puedas colocar de decoración en tu casa. Nuestro cascanueces está realizado con un hilo de 2 milímetros de gruesor y una aguja de 3.5 milímetros. Ese es el que siempre trabajo, ¿listo? Hilo 100% acrílico. La lista de gramos la encuentras aquí en la descripción del video, la cantidad de cada color, del rojo, el negro, el amarillo, de todos los tonos. Aquí en la descripción encuentras la lista para que gastes exactamente lo que vas a necesitar y puedas comprar. Los ojitos son unos de 7 o 8 milímetros aproximadamente, no son muy grandes ni tampoco muy chiquititos. Es muy fácil, lo dividí en dos partes el tutorial, esta es la parte 1 y en la descripción encuentras el enlace para que vayas y realices la parte número 2. Puedes también pegarlo a alguna basecita de madera para que se pueda parar o ponerlo colgando del árbol o sencillamente recostado a algún lugar para que puedas colocarlo de decoración. Vamos a arrancar con nuestro cascanueces. Antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, comenta, dale like y pronto estaremos completando ya los 100,000 suscriptores en el canal y todo gracias a ti que siempre me apoyas. Ahora sí, arranquemos. Vamos a dar inicio con los brazos. Vamos a realizar dos exactamente iguales y vamos a comenzar con el hilo piel que hayas escogido para comenzar con las manos. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico. Vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo mágico. Yo voy a cerrar con punto deslizado en el primer punto. Pero tú lo puedes trabajar en espiral sin cerrar las rondas. Vamos ahora a la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. 4 aumentos. 2 puntos en el mismo lugar. Ya hice uno, estoy haciendo el segundo. Luego el tercero. Y luego el número 4. 4 aumentos para terminar con 8 puntos en total. Pasamos a la ronda número 3. La ronda 3 y la ronda 4 vamos a tejer estos mismos 8 puntos. Vamos a hacer esas dos rondas tejiendo estos 8 puntos. Aquí estoy terminando la primera y cuando esté realizando la segunda voy a girar el trabajo porque se me empieza a cerrar para que me quede por el derecho y corto la hebra del anillo mágico. Voy a realizar la ronda 4 con los mismos 8 puntos.
Cuando estén terminando y estén tejiendo el último punto, el número 8, no lo vamos a cerrar, sino que cortamos la hebra y lo dejamos a la mitad. Lo dejamos a la mitad y vamos a cerrarlo con el hilo amarillo. Aquí lo cerramos con el hilo amarillo y voy a cerrar la ronda y voy a comenzar a realizar puntos deslizados. Esta ronda de puntos deslizados no la vamos a contar, vamos en la ronda 4, ¿cierto? Esta ronda que vamos a hacer amarilla, vamos a hacer puntos deslizados o punto raso por todos los 8 puntos, pero no la vamos a contar como ronda porque simplemente es hacer esta ronda para tenerla de base y trabajar sobre ella. Ahora sí, ya realicé los 8 puntos deslizados. Ahora sí voy a comenzar la ronda 5. La ronda 5 la comienzo tomando la hebra trasera de estos puntos deslizados. Empiezo trabajando y escondiendo estas hebras y voy a trabajar los mismos 8 puntos. Todo nuestro brazo va a ser de 8 puntos cada ronda. ¿Listo? Aquí estoy trabajando en amarillo. Voy a realizar la 5 y la 6. La ronda 5 y 6 de amarillo y cambiamos a hilo rojo. Ya hice la ronda 5, voy a hacer la ronda número 6. Al terminar la ronda 6 hice exactamente lo mismo. El último punto no lo termino, lo cierro con el siguiente color que es el rojo y cierro mi ronda. Voy a trabajar la ronda 7 con rojo, pero lo primero que vamos a hacer antes de hacer la ronda 7 es trabajar esa rondita de punto deslizado como lo hicimos al cambiar de color en el amarillo. Aquí estoy trabajando puntos deslizados de hilo rojo de esta forma y cuando termino inicio mi ronda escondiendo las hebras y vamos a trabajar la ronda, ahora sí, la ronda 7. Recuerda que todas las rondas deben tener 8 puntos. Tomando la hebra trasera de nuestros puntos deslizados. Vamos a ir rellenando nuestra manito, nuestro bracito y vamos a trabajar desde la ronda 7, que es la que estoy yo realizando, hasta la ronda 21. ¿Listo? Hasta la ronda 21. En total, desde la 7 hasta la 21 serían 15 rondas de 8 puntos cada una y vamos a ir rellenando. Cuando terminen las 15 rondas hasta la ronda 21 nos van a quedar así nuestros bracitos bien rellenaditos y cortamos la hebra. Aquí no es necesario dejarla larga para coser al cuerpo porque vamos a realizar ahora esta pequeña pieza que son como las sombreras o los hombros de nuestros brazos. Lo vamos a introducir acá y vamos a coser. Y esta pieza sí la vamos a dejar con la hebra larga para coser al cuerpo. Vamos a realizarla y también tendrás que realizar dos exactamente iguales. Con el hilo amarillo vamos a realizar dentro de un anillo mágico 4 puntos. Cierro nuestro anillo y voy a trabajar la ronda 2. En la ronda número 2 voy a realizar aumento en los 4 puntos, 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Me quedan 8 puntos. Pasamos a la ronda 3.
la ronda 3 la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a realizar un patrón de un punto y un aumento. Y repetimos, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Al final, al terminar, te van a quedar 12 puntos. Giramos, cortamos la hebra interna y vamos a trabajar la ronda número 4. La ronda 4, 5 y 6, esas 3 rondas las vamos a trabajar tomando todo el punto normal y realizando estos mismos 12 puntos que ya tenemos. Así que vamos a trabajar 3 rondas de 12 puntos cada una. Al terminar la última ronda, número 6, dejamos una hebrita larga para coser tanto al brazo cuando lo introducimos acá y con esa misma hebra coser a nuestro cuerpo. ¿Listo? Debemos tener ya los 2 bracitos terminados. Vamos a pasar a las piernas y continuar ya con todo el cuerpo de nuestro cascanueces. Vamos a trabajar ahora las piernas, la parte de los zapatos y las piernas. Vamos a hacerlo todo con hilo negro y luego en el cuerpo cambiamos a hilo rojo. ¿Listo? Vamos a trabajar dentro de un anillo mágico 6 puntos. Recuerda que estas piernas también debemos realizar 2 exactamente iguales. Cerramos nuestro anillo y en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5 y me falta uno. 6 aumentos para un total de 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Y vamos a realizar estos mismos 12 puntos que ya tenemos. Toda la pierna la vamos a trabajar con estos mismos 12 puntos en cada ronda. Esta la estamos haciendo tomando solo la hebra trasera. Pasamos a la ronda número 4. Y aquí ya vamos a trabajar todo el punto, tomando todo el punto normal, como lo hacemos siempre. En la ronda 4, la ronda 5, la ronda 6 y la ronda 7, vamos a trabajar esas 4 rondas hasta la ronda 7, trabajando normalmente los 12 puntos. Al terminar la ronda número 7, pasaremos a realizar un bordo para nuestro zapato y este bordo no lo vamos a contar entre las rondas. Vamos a realizarlo tomando solo la hebra delantera de los puntos y realizaremos un patrón de un punto y luego un aumento. Repetimos un punto, un aumento. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar toda la ronda. En total vamos a tener 18 puntos en este bordo que estamos realizando. Un punto, un aumento tomando solo la hebra delantera, recuerda. Para que la hebra trasera nos quede y podemos trabajar por esa hebra trasera la continuación de nuestras rondas. Aquí ya he llegado al final donde realizo un punto, un aumento, cierro este bordo, esta ronda y con punto deslizado me
ubico en la parte interna de la hebra trasera del primer punto que realicé en la ronda 7. Vamos a realizar ahora la ronda número 8, continuando con los mismos 12 puntos que tenemos de la ronda 7, ¿listo? Pero tomando la hebra trasera que nos quedó allí. Tomando la hebra trasera que nos quedó, vamos a realizar y estoy tejiendo los 12 puntos de la ronda 7, tejiendo la ronda 8. Tejeremos desde la ronda 9 hasta la ronda 21. De la ronda 9 a la 21 serían 13 rondas de estos mismos 12 puntos y vamos a ir rellenando. Cuando llegues a la ronda número 21, vamos a rellenar muy bien toda nuestra parte, nuestra pierna, y vamos a cortar. Miren, aquí yo tengo la primera que corté y vamos a realizar la otra exactamente igual, pero la segunda no la vas a cortar porque vamos a unir con la primera y comenzar nuestro cuerpo. Vamos a realizar, para comenzar, ya cuando tengas las dos piernas, vamos a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. 3 cadenas al aire y unimos en cualquiera de los puntos que tenemos en la otra pierna con punto deslizado. Y aquí estaríamos comenzando la primera ronda de nuestro cuerpo. ¿Listo? La primera ronda del cuerpo la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a trabajar los 12 puntos de la primera pierna. Luego trabajaremos los 3 puntos de las 3 cadenas que hicimos. Pasamos y trabajamos los 12 puntos de la otra pierna y terminamos con 3 puntos en la parte de atrás de las cadenas. En total tendríamos 30 puntos. Vamos a realizar esa ronda. Al terminar de hacer esta ronda número 1 del cuerpo, vamos ahora a trabajar la ronda 2 realizando el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y luego hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la ronda. 4 puntos y un aumento. Te van a quedar 36 puntos. Esos 36 puntos los vamos a tejer en la ronda 3, 4, 5, 6 y 7. Desde la 3 hasta la 7. 5 rondas. Ahí serían 5 rondas en total, hasta la ronda 7. De esos mismos 36 puntos. Ya he terminado la ronda número 7 y voy a comenzar la ronda número 8, donde voy a hacer disminuciones. Esta ronda 8 vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera para poder trabajar luego la parte de la camisa tomando la hebra delantera que nos quede. Trabajaremos la ronda 8 con el patrón de 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y hacemos una disminución tomando solo las hebras traseras. Y así vamos a ir trabajando toda la ronda. Nos quedarán nuevamente 30 puntos. La ronda 9 la trabajaremos de esos mismos 30 puntos. Al terminar esta ronda número 8, trabajaremos la ronda 9, como les acabo de indicar, de esos mismos 30 puntos. En el último punto vamos a cerrar con el hilo rojo. Ya corté el hilo negro. Y vamos a trabajar ahora con el hilo rojo. Esta ronda no la vamos a contar como hicimos en los brazos. Vamos a realizar una ronda de puntos deslizados de rojo. ¿Listo? De 30 puntos deslizados. Cuando termines trabajaremos ahora sí la ronda 10 tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados, realizando los mismos 30 puntos que ya tenemos. Y desde la ronda 10 hasta la ronda 17 vamos a trabajar en total 8 rondas. Vamos a hacerlos de este color rojo y trabajando los mismos 30 puntos. Vamos a ir rellenando también.
Al terminar ya las 8 rondas de rojo, vamos a trabajar la ronda 18 realizando disminución, ¿vale? Vamos a trabajar en esta ronda 18 un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Este es el patrón de esta ronda. 3 puntos, una disminución hasta terminarla. Te van a quedar 24 puntos. Trabajaremos la ronda 19, 20 y 21, 3 rondas de esos mismos 24 puntos. En la ronda 22 trabajaremos el patrón de 2 puntos, una disminución. Al terminar te van a quedar 18 puntos. La ronda 23, que es la última del cuerpo, vamos a trabajar esos mismos 18 puntos. Vamos a trabajar con rojo hasta la ronda número 23 y haremos un alto antes de comenzar la cabeza para trabajar la parte baja de nuestra camisa. He llegado ya a la ronda 23 donde trabajé los 18 puntos. Allí he cortado la hebra y ahora vamos a continuar con la cabeza utilizando el hilo piel, pero antes de ello vamos a retomar donde tenemos la hebra delantera en las rondas de hilo negro, que fue la ronda número 8, donde trabajamos por la hebra trasera y nos ha quedado aquí la hebra delantera. Por esta hebra delantera vamos a trabajar el bordo de nuestra camisa. Por esta hebra. Por la parte de atrás vamos a enhebrar y vamos a trabajar por esta hebra, por todo ese bordo. Vamos a enhebrar en la parte trasera por alguna de esas hebras teniendo los pies hacia arriba. Y vamos a realizar esta primera ronda de este bordo de la camisa tejiendo 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego realizaremos un aumento. 5 puntos y un aumento va a ser el patrón que vamos a tejer en toda la ronda. Vamos a tejer este patrón por toda la ronda hasta terminar y terminar con 42 puntos. Cuando termines esa ronda vas a realizar de esos mismos 42 puntos, vas a realizar desde la ronda 2 hasta la ronda número 7. 6 rondas en total que trabajarás de esos mismos 42 puntos. Y cortamos la hebra. Vamos a retomar la parte del cuello y la cabeza. En el último punto de la ronda del cuerpo vamos a enhebrar y a introducir el hilo color piel. Y vamos a comenzar a trabajar en esta ronda por la hebra trasera. Esta va a ser la ronda número 1 de nuestra cabeza. Vamos a trabajarla sobre la hebra trasera. Y vamos a realizar un patrón de 2 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta finalizar. 2 puntos, 1, 2 y ahora hago un aumento. Vamos a ir trabajando así hasta terminar la ronda y terminar con 24 puntos. Cuando tengan los 24 puntos, vamos a trabajar la ronda 2 de la cabeza realizando un patrón de un punto solo y un aumento. Un punto y un aumento hasta terminar. Y así te van a quedar 36 puntos. La ronda 3 vas a realizar 5 puntos y un aumento. Y repites ese patrón hasta terminar y te quedan 42 puntos. Esas rondas ya las trabajamos tomando toda la hebra de nuestro punto.
A partir de aquí ya realicé estas 3 primeras rondas de la cabeza como les indiqué y ahora vamos a trabajar rondas desde la ronda 4 en adelante trabajando estos mismos 42 puntos que ya tenemos. Ya no vamos a hacer más aumentos. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto y vamos a ir contando en cada ronda 42 puntos en total. Desde la ronda 4 hasta la ronda número 15. Trabajaremos 12 rondas. Vas a tejer, como te acabo de indicar, hasta la ronda número 15. Y luego vas a tejer 3 rondas más. ¿Listo? Vas a tejer hasta la ronda número 18. En total, tejí 15 rondas. ¿Listo? Tejí 3 ronditas más, ¿vale? Vas a tejerlas. Y luego vamos a comenzar desde la ronda 19 a tejer las rondas de disminuciones. He colocado los ojitos, ahorita te indico en qué patrón vamos a trabajar con las rondas de disminuciones. Pero antes de trabajar las disminuciones vas a ubicar los ojitos. Yo he ubicado los ojitos entre las rondas 13 y 14. ¿Listo? Con 3 puntos o 2 puntos de separación. En este caso quiero que tenga una expresión muy tierna y los he colocado bastante juntos. Si quieres colocarlos más juntos todavía o unos ojitos más pequeños también lo puedes realizar. Ya cuando tengas los ojos ubicaditos bien centrados, rellenamos muy bien la parte del cuello y de la cabeza y comenzamos a trabajar rondas de disminuciones. Para la ronda número 19 comenzaremos a trabajar el patrón de 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego hacemos una disminución. Así vamos a repetir hasta terminar la ronda. Terminaremos con 36 puntos en total. ¿Listo? La ronda 19. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando disminuciones hasta cerrar completamente nuestra cabeza. La ronda 20 trabajaremos el patrón de 4 puntos y una disminución. Ese patrón lo repites hasta terminar y te quedan en total 30 puntos. En la ronda 21 vas a trabajar 3 puntos, una disminución, repites ese patrón y te quedan en total 24 puntos. En la ronda 22 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 18 puntos. La ronda 23 hacemos el patrón de 1 punto, una disminución, lo repetimos y nos quedan 12 puntos y ya para finalizar la ronda 24 cerrando completamente la cabeza hacemos disminución en todos los 12 puntos y nos quedarán en total 6 puntos. Vamos a ir trabajando esas rondas con disminuciones y rellenando muy bien nuestra cabeza que nos quede bien rellenadita. Aquí tenemos ya la cabeza terminada y cerrada completamente. Dejamos una hebra larga para con ella cerrar la abertura y poder realizar unas cuantas pasadas en la ronda donde terminan los ojos para que nos quede nuestra naricita. Ya en esta primera parte hemos realizado lo que son los brazos y todo su cuerpo. Vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a realizar los detalles que nos hacen falta y los últimos toques y accesorios de nuestro cascanueces. Les invito a que piquemos el enlace que está en la descripción del video o al finalizar te va a salir la parte número 2. ¿Listo? Para que continuemos. Nos vemos por allí.